Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludo con mucho gusto y les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de la serie La Triste y la Colorada. En esta ocasión nos acompaña Daniel Antonio Rodríguez Araiza, médico especialista institucional en el Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, médico especialista en el Hospital Ángeles del Pedregal. Fue profesor de posgrado en la especialidad de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello en el Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. Fue jefe de servicio en la especialidad de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello, también en el Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. Por mencionar solo un poco de su trayectoria. Bienvenido, doctor. Qué gusto tenerlo aquí el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Me consta, doctor, que eres uno de los mejores doctores del país. ¿Le podrías explicar a nuestras audiencias cuáles son tus especialidades? Estudié medicina en la Facultad de Medicina de la UNAM, terminando 6 años. Después hice la especialidad de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello. Yo soy de la primera generación, 1994, cambia la especialidad de 3 años a 4 años y dejamos de ser otorrinos solos y nos volvimos otorrinolaringólogos y cirujanos de cabeza y cuello. Terminando otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello, apliqué para hacer un fellow en otorrinopediatría en el Hospital Sophia Children's en Holanda, avalado por la Universidad de Erasmus. Me tardé 1 año para poder conseguir la beca, me fui a hacer un fellow de 1 año, regresé. Y regresando hice la maestría en educación médica por competencias. ¿Y a qué hora duermes, doctor? Cuando hay tiempo. Pero es complicadísima esta especialidad. Pues es maravillosa, es una especialidad en la cual tenemos y revisamos los 5 sentidos. Sí. Oídos, nariz, garganta, están incluidos, aunque no vemos directamente la visión, están incluidos en la cara, y el tacto a través de la cabeza y el cuello. Entonces, es una especialidad muy completa que posiblemente su abordaje, por ser lugares muy pequeños, cuesta trabajo, pero hoy día la tecnología a través de los endoscopios, imágenes, es muy fácil poder acceder a ella y poder dar unos diagnósticos mucho más certeros. Respecto a las enfermedades de las vías respiratorias, doctor, las bacterias, los virus, ¿se han modificado con el tiempo y esto ha complicado un poco el tratar este tipo de enfermedades? Bueno, yo considero que tanto los virus y las bacterias, al igual que el hombre, ha tenido un cambio trascendental en la vida. Uh-huh. El hombre ha dejado de ser un hombre activo a volverse un hombre sedentario, primero, en el cual también ha cambiado sus hábitos dietéticos con alimentos con alta fructuosa, uh-huh, y enlatados, todo con conservadores, y esto tiene una repercusión. Esto nos afecta. Claro. Uh-huh. Y las bacterias han hecho la parte, pues, lo suyo, y los virus ahora con la pandemia del 2020, con COVID-19, pues tuvimos un cambio de paradigma con respecto a la nueva forma de abordaje a través de las enfermedades respiratorias superiores. ¿Hay un antes y un después de este Claro. virus? Yo considero que la gente tuvo una visión diferente después de esta enfermedad. Vimos mucha muerte y muchas complicaciones posterior a la misma. ¿Tú consideras que la ciencia ha avanzado en tu especialidad? Evidentemente, sabemos que la tecnología ha avanzado a pasos agigantados en muchos sectores, pero en tu especialidad, ¿cómo ha sido? Bueno, hoy día la medicina se ha reevolucionado a través del tiempo. Hoy día tenemos las opciones de ver en tiempo real imágenes tanto de ultrasonido, tomografía, resonancia, uh-huh, estudios completos desde la cabeza hasta los pies para saber qué está pasando, estudios electrofisiológicos para saber qué célula se está comportando de tal manera o cuál está discrepando de un lado con respecto al otro. Tenemos accesos a cualquier parte, casi a cualquier parte de los orificios que tengamos en el cuerpo a través de microscopios para poder entrar a ver a los resquicios más profundos y saber qué es lo que está pasando.
No solamente eso, estamos estudiando las células. Y las células no las estamos estudiando solamente al microscopio, sino las estamos estudiando desde el punto del DNA. ¿Cuáles son los cambios que hacen que una célula normal se convierta en una célula tumoral, por ejemplo, ¿no? Y este cambio, que está hablando del DNA, también lo estamos estudiando a través de las diferentes. Mi especialidad ha cambiado gracias a la parte multidisciplinaria de entre los genetistas, entre los patólogos, entre los radiólogos, entre los biomédicos, ¿no? Hoy día tenemos acceso a los robots para poder hacer cirugía de cabeza y cuello, o la microcirugía para hacer reparaciones de los nervios que afectan a la cabeza y el cuello. Evidentemente, pues la llegada de las nuevas tecnologías pues ha beneficiado mucho esta especialidad en la que tú eres experto, doctor. Sí, es correcto. Hoy día, por ejemplo, poner los implantes cocleares, hacer que los niños que por alguna circunstancia nacen sin escuchar, se les coloca un implante dentro del oído y semanas después, cuando se activa, empiezan a escuchar, les cambia la vida, ¿no? Entonces, esto es por una parte de personas que no pueden hablar y que podemos hacer que después hablen, personas que tienen problemas con la respiración o que tienen un problema crónico en el cual no respiran y hacemos que respiren mejor, que dejen de roncar, que oxigenen mejor su cerebro, pues los ponen más activos y mejora la calidad de vida. Ahorita que nos comentabas que ya tienen acceso a los robots para hacer estas cirugías de cabeza y cuello, ¿y cómo has percibido que recibe la gente estas nuevas tecnologías, ¿no? Porque creíamos que esto iba a ser en 20 años más y lo estamos viviendo ya ahora. Creo que ha sido un cambio exacerbado de las nuevas tecnologías. La gente pide siempre que su médico esté actualizado. Claro. Dice, doctor, y usted hace esa cirugía, oiga usted, doctora, y sí, bueno, siempre tenemos que estar adelante para todos los procedimientos que se están haciendo de actualidad. Entonces sí, la gente lo busca, pero también la otra mitad de la gente nos pide esta parte de la seguridad en el tratamiento, ¿no? Doctor, bueno, no sé cómo lo haga, pero yo confío en usted, pongo en mis manos mi salud y esa es la parte en la cual nos da un compromiso con nuestros pacientes. Como cirujano ha salvado muchas vidas, doctor. ¿Nos podrías compartir una experiencia de un caso complicado en el que el paciente haya salido adelante? Que sabemos que pues en este tipo de cirugías pues el riesgo es mucho, ¿no? Pero es muy detallada esta especialidad. Bueno, hay muchas historias que podía contar. Me imagino. Hecho, luego te voy a pasar un libro. Tengo un libro de cuentos que se llaman Cuentos otorrinolaringológicos para mis pacientes. Y es un libro de cuentos que narro las historias de varios de mis pacientes. No, nos los compartes aquí en el programa. Con mucho gusto, también. Claro que sí. Una que me queda muy marcada por las circunstancias es que una señora, Gloria, que tenía una muela picada y que en pocas horas se hizo un absceso. Y el absceso se fue hacia el cuello y cuando llegó con nosotros ya estaba todo invadido. El problema es que ella era diabética, entonces la infección se exacerbó, dejó pasar mucho tiempo, llegó tarde al hospital y bueno, de hacer una pequeña incisión y poder drenar, tuvimos que abrir todo el cuello. Y drenar todo y abrir y estar 4 semanas haciendo lavados diarios y pues perder gran parte de la piel y esperar que cerrara por segunda intención, después tomar injertos y recolocarlos, pero la paciente al final no quedó con ninguna, la pequeña cicatriz que se hizo después de todo esto, pero recuperó su vida normal. Ella tenía miedo de perder la voz porque tuvimos que hacer una traqueotomía para que mejorara la ventilación mientras el proceso infeccioso del cuello cedía, pero al final me dice, doctor, en cuanto empecé a gritarle a mis hijos, vi que todo iba a ser normal en mi vida. Entonces, la verdad, regresar a su vida normal, regresar a su trabajo, y hoy día la sigo viendo una vez al año para su revisión. Pero qué increíble, doctor, que por una muela picada, que quizás no atendamos en el momento oportuno, se le haya complicado de esta manera. Digo, afortunadamente está perfecta y salió bien gracias a una cirugía oportuna y por supuesto al cuidado que tú le brindaste. Pero qué importante es tener este tipo de cuidados en cualquier cosa que nosotros pensemos que o sintamos que no está bien, ¿no? Sí, claro. Una de las cosas es hay que hacerle caso a nuestro cuerpo
Y cuando tenemos algún cambio en que lo percibamos, siempre es acudir a un médico. Si las cosas no suceden como normalmente cotidianamente están pasando, vale la pena una opinión médica para saber si vamos al camino correcto o hay que hacer alguna intervención. Doctor, como experto en tu especialidad, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo nos podemos cuidar para llevar una vida más sana? O más bien, también te consulto, ¿qué no debemos hacer? Muy buena pregunta. Si nos vamos de arriba hacia abajo, en mi especialidad, los oídos. Entonces, pues bueno, no estar en lugares muy ruidosos. Se ha demostrado que todos los sonidos por arriba de 100 decibeles pueden causar lesión en las células que le llamamos células pilosas, son neuronas dentro del oído, y cuando nos vamos a algunos de estos lugares se llaman antros o a los conciertos, y hasta el propio celular o el propio reloj nos marca ambiente ruidoso. Las personas susceptibles tienen mayor riesgo de tener algún daño en el oído. ¿Cómo sabemos si estamos haciéndole daño a nuestro oído? Cuando salimos de un antro o de alguna fiesta y salimos y empezamos a gritar para comunicarnos, oye, ¿y dónde nos la seguimos? Sí. Ese es el momento en el cual quiere decir que el oído ya tuvo algo en el cual está repercutiendo en nuestro oído. Entonces, el oído los ruidos son muy intensos. Las enfermedades respiratorias, las gripes, tienen que ser tratadas y vigiladas por el médico, porque hoy día los virus respiratorios se pueden ir al oído y causar sordera súbita o pueden causar zumbido de oídos, que le llamamos tinnitus. Que a veces ya no se quita, ¿verdad? Que a veces ya no se quita. A veces es el síntoma más difícil de controlar para los otorrinolaringólogos y los neurólogos. Y también puede causar parálisis facial, ¿no? Las enfermedades respiratorias entran por la nariz, se va hacia el oído, y el nervio del movimiento facial pasa por ahí. Cuando se infecta, pues puede pasar. Entonces, de arriba hacia abajo, cuando tengamos una enfermedad respiratoria, si esta dura más de 3 días y no se controla con acciones generales, vale la pena visitar a su otorrinolaringólogo, a su médico de confianza. Esa es una de las causas primordiales. Otra, hacer ejercicio. Siempre hacer ya ejercicio. No por vanidad, por salud. Está demostrado que hacer 45 minutos diarios de la rutina diaria, porque me dice uno, no, es que yo reparto periódico en la bicicleta. Bueno, ese ejercicio es trabajo, no vale. Tiene que ser 45 minutos extras de tu vida normal, desde caminar, que es una cosa muy sana, y ahí puedes hacer cualquier otra variedad, pero el ejercicio es fundamental. 2 es la comida, la dieta. Tiene que ser una dieta sana, abundante agua, 3/4 partes de la comida debe haber fibra, cuestiones verdes, y una porción solamente de proteína y las proteínas mientras más alejadas de la tierra mejor, o sea, los pescados, las aves y después las res hasta arriba, ¿no? Eso sería lo correcto. Y tratar de evitar todos los alimentos procesados o los que tengan conservadores, enlatados, Tetra Pak. Eso sería lo correcto. ¿Qué hay con el agua de repente que estamos nadando en una alberca, se nos mete agua y la dejamos ahí y no acudimos a un especialista? Si persiste la molestia, ¿esto nos puede ocasionar algún daño? Sí, cuando hay aguas contaminadas con bacterias, y estas entran en el oído, si solamente entrara y saliera, pues posiblemente, y nuestro cuerpo estuviera sano, no hay problema. El problema es que cada vez que se nos mete agua, generalmente hacemos este movimiento, y al hacer esto lastimamos al conducto. Las bacterias que están en esta agua contaminada entran y provocan una enfermedad que se llama otitis externa, y es una enfermedad que causa mucho dolor en el oído, mucho dolor, que es la causa por la cual nos llegan y nos piden a la hora que están llegando de la playa o de la alberca, doctor, atiéndame en este momento porque no aguanto el dolor. Entonces sí es muy importante, si vamos a nadar, y mejor quitar esa agua y tratarla para podernos meter. Importantísimo que cuidemos nuestra alimentación, doctor, hagamos ejercicio, y algo que me parece fundamental es que cuando tengamos alguna complicación en las vías respiratorias, en el oído, que acudamos al doctor, a nuestro especialista, a nuestro médico de confianza, porque en muchas ocasiones, doctor, lo que hacemos, yo me voy a automedicar, tómate esto, o te dice la vecina, te dice el amigo, te dice la amiga, acabamos tomándonos medicina que no sirve para nada, nos puede ocasionar otro daño mayor. Sí, es correcto. Hoy día
las enfermedades de los sentidos, como bien siendo la del oído, como la parte de la parálisis facial, como la parte del equilibrio, tenemos 72 horas para actuar y tener una recuperación casi al 100%. Si tengo una sordera súbita en la cual dejo de escuchar automáticamente y yo hago una intervención en las primeras 72 horas, tengo mayor posibilidad de recuperación de ese órgano. Si deja pasar una semana, es que tengo 3 semanas y no escucho, bueno, entre más tiempo pase, más difícil va a ser recuperar la audición, el equilibrio o el movimiento facial. Entonces es muy importante que cuando tengamos alguna molestia y que generalmente 72 horas no se mejora, acudir al médico, por favor. Que esta sordera súbita puede venir de cualquier cosa, ¿no? Sí, puede ser por una infección viral, puede ser por un cambio brusco de presión, y muchas de las veces no sabemos por qué dejamos de escuchar de un momento a otro. Entonces lo importante ahí es acudir al doctor lo más rápido posible. Lo más rápido posible cuando tengamos esto. Doctor, vamos a hacer una breve pausa, pero no se vaya, regresamos. De regreso en la serie La Triste y La Colorada. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con el otorrinolaringólogo Daniel Rodríguez, que nos está comentando temas muy importantes, cómo cuidarnos, cómo llevar una vida saludable y lo más importante, doctor, si sentimos alguna molestia 3 días y continúa, hay que acudir con un especialista, por favor, no nos automediquemos. Eso es importantísimo. Doctor, te toca enfrentar la vida y la muerte de los pacientes. ¿Cómo lidias, cómo vives o cómo superas cuando uno de ellos muere? Esa es una pregunta muy difícil porque en la carrera nos preparan para poder lidiar con la vida y poder regresarle la salud a nuestros pacientes. Así es. No nos preparan para dar malas noticias. Hoy día los programas académicos ya viene parte de esto, pero nos enseñan a decir qué vamos a hacer y el paciente por alguna circunstancia de su enfermedad llega a fallecer. A veces, pues bueno, termina el proceso, hacemos el análisis, pero nosotros nos quedamos, ¿qué pudimos haber hecho? ¿Fue lo correcto? ¿No fue lo correcto? Entonces es muy difícil, siempre tratamos de dar el máximo beneficio, claro, el máximo beneficio a nuestros pacientes con el menos daño que se pueda hacer, ¿no? No llegar a darlo todo, pero a dar todo para que se recupere a expensas de poder hacer cosas que no fueran buenas para su salud del paciente y de la familia, ¿no? Claro. Porque a veces por salvar una vida podemos hacer que la familia sufra por las circunstancias de cómo puede quedar. Entonces es algo muy difícil. No estamos preparados para ello, pero el buen proceder y la parte ética de hacer las cosas correctas en el momento correcto, hay algo que se llama calidad de la atención. ¿Y qué es la calidad de la atención? Es hacer lo correcto en el momento correcto, de manera preventiva y sin que nadie nos vea. Si tenemos esto en cuenta los médicos, siempre vamos a obtener los mejores resultados para nuestros pacientes. Claro, porque nosotros como familiares, si tenemos un paciente enfermo, lo que queremos es que esté vivo a como dé lugar, ¿no? Sin importarnos quizás las consecuencias, cómo puede tener ese paciente la calidad de vida. Entonces yo supongo que ustedes como doctores, como especialistas, como expertos, todo este tipo de cuestiones las evalúan. Claro, existe un comité que se llama el Comité de Ética, y que en el momento en el cual las condiciones del paciente pueden evolucionar a un daño específico de algún órgano, en el cual ese daño específico pueda traer consecuencias de un trato especial, tendremos que platicar con él, con la familia y con toda la parte de la red de apoyo, porque a veces ya no tienen familia, ¿no? Así es, están solos. Sí, es correcto. Desafortunadamente. Ganar prestigio en esta carrera, doctor, supongo que se necesita mucho y es complicado, ¿no? ¿Se puede perder este prestigio por un solo caso? Muy buena pregunta. Considero que antes de las redes sociales
era todos somos seres humanos y podemos tener alguna. Así es. Lo importante es poder detectarlo y hacer la corrección. Hoy día con las redes sociales, cualquier pequeña circunstancia puede ser magnificada y hacer que tu prestigio pueda caer. Y esto lo he visto con algunos compañeros, que por alguna circunstancia, en una cirugía de nariz, en una cirugía de cuello, una cirugía de oído, por alguna cuestión, alguien se incomoda y entonces esto se multiplica y se hace pues una serie de incomodidades cuando se hizo lo correcto. Claro. Pero los resultados a veces no dependen del cirujano, ¿no? Entonces esto es algo muy complicado. Mientras el médico haga las cosas correctas, informe al paciente y a los familiares de las cosas que están ocurriendo o que pueden ocurrir, yo creo que ahí se minimizan esta parte. Y siempre hacer una vida correcta. El médico tiene la parte y la obligación de hacer las cosas bien para él y para la familia de los pacientes. Regresar la salud a los pacientes es un compromiso que es día con día, pero sí tenemos que entender que para que la salud regrese, el paciente tiene que cooperar a que su salud regrese para hacer las cosas adecuadas para su cuerpo. Complicadísimo, doctor, porque yo supongo que ganar este prestigio, en su caso particular, bueno, son muchos años de estudio para empezar, ¿no? Para empezar, sí. Son muchos años de estudio, de sacrificio, porque justo ahorita que llegó a la entrevista me dice, pues es que no he dormido nada, estoy trabajando. Normalmente trabajan día, trabajan noche, nunca descansan. Es una trayectoria de muchos años, de mucho sacrificio, así lo diría yo. Claro, es su pasión, es su vocación, pero este prestigio que se ganan no se hace de la noche a la mañana. No, yo creo que no hay sacrificio cuando hace uno las cosas que le gusta hacer. Exactamente. Al principio, posiblemente cuando uno está en la residencia y que no entiende, es como cuando uno va de viaje en avión y tiene que ir a Europa y dice 14 horas, 12 horas. Es muchísimo. Sí, pero después cuando uno hace toda esta parte de hacia dónde vamos y por qué vamos, el viaje se hace más interesante. Entonces, procuro que cada viaje con alguno de mis pacientes sea el viaje más placentero para él, para que su salud vuelva a ser lo que él quería o como estaba antes de llegar conmigo. ¿Cuál es la experiencia más difícil que te ha tocado en tu carrera? Híjole. Yo creo... hubo estábamos hablando 2004. Estábamos en un hospital por la colonia Roma y nos mandan a llamar a un grupo de médicos, un cirujano pediatra y a un servidor, para un niño de 3 años que tuvo un accidente automovilístico y que tuvo una intubación prolongada y se le cerró la tráquea. Yo recién llegado de mi fellow, entramos junto con el cirujano pediatra a hacer la reconstrucción de la laringe y de la tráquea y todo estaba perfecto. Uh-huh. De hecho, el niño le hicimos una reconstrucción de la laringe, la tráquea, le dejamos una cánula de traqueotomía y llegó 31 de octubre y ya tenía mes y medio allí en el hospital y nos pide la mamá que si puede ir a visitar a sus familiares que vivían en el Estado de México. El niño ya se podía, nos faltaba la última parte de decanularlo y hicimos la junta y dijo, no, ningún problema. Entonces, se fue. Me hablan a la 1 de la mañana a que si podía reconocer el cuerpo. Y yo, caray. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué le di permiso? Yo en mi cabeza, ¿por qué le di permiso y qué habrá pasado? Pues ahí en el calor de la gente en el cual, pues es que el doctor igual hicieron algo mal, etc., algo pasó. Cuando hace la autopsia de ley, pues se dieron cuenta que tenía varios golosinas, eran chochitos en las vías aéreas. Entonces, sus primos le aventaban por la cánula los chochitos y él tosía y las escupía.
No, no puede ser. Y entonces se la llenaron y pues se va a bajar. Esa es yo creo que de un proceso en el cual lo cuidamos por un mes y medio y pues después por un descuido de todos, en el cual nosotros accedimos, y aunque dijimos las cuestiones que debían ser, lo dejaron descubierto, pues se vino para abajo todo el esfuerzo y aparte de dejar esfuerzo, la vida de un niño, ¿no? Niño. Todas las vidas tienen su importancia, pero la vida de un niño siempre tiene el plus de que tiene que vivir lo que tiene que vivir, ¿no? Pero precisamente este es el ejemplo, doctor, de estos casos que ustedes no pueden controlar. Sí. ¿Cómo controlas esta situación que pasó en esta reunión? Es complicado. Sí. O sea, ahí digo, no hay más que hacer, ¿no? Tener los cuidados necesarios, pero bueno, hay otra parte que también pues se tiene que cubrir por parte de la familia, por parte del propio paciente, pues para que no ocurran este tipo de situaciones. Difícil caso para ti. ¿Cómo fue tu experiencia en la pandemia por COVID-19, doctor? Bien, cuando nos reunimos varios compañeros para saber qué estaba pasando y actualizarnos, porque fue una enfermedad que aunque la veamos los otorrinos y la veían los neumólogos, sí, claro, pues había una mortalidad muy alta. Entonces cuando nos sentábamos a decir, bueno, ¿y qué ves y qué sabes? Y nos metíamos a los artículos y pues no había un tratamiento como tal, pues todos entramos y decidimos hacer el frente. Yo en ese tiempo estaba pues medio tiempo, entre semana en el Hospital Adolfo López Mateos, y entramos a las áreas COVID tratando a nuestros compañeros. Muchos de nuestros compañeros fallecieron y también veía pacientes en el Hospital Ángeles Pedregal. Entonces, de hecho, ahí en el hospital, en el hospital me contagié por COVID. El 7 de diciembre salió mi prueba positiva junto con 3 compañeros. Mis 2 compañeros fallecieron y yo fui el afortunado de estar hoy día aquí. Ellos delgados, haciendo ejercicio, vida saludable, y yo era el gordito hipertenso que aguantó. Entonces estuve 2 meses con oxígeno. No podía destetarme el oxígeno por cuestiones de que bajaba mi saturación. Tenía afectado 35% de cada pulmón, pero afortunadamente y gracias a mi neumólogo pude salir adelante y seguir viendo pacientes. No podía, todos me decían, bueno, ya te contagiaste, a lo mejor no, teníamos que seguir haciéndolo. Entonces todavía yo estuve recuperado para marzo del 2021. Para abril yo ya estaba volviendo a ver pacientes de COVID. Y de ahí hasta la fecha, hoy seguimos teniendo pacientes. Obviamente ya todo está mucho más controlado, el tratamiento se hace de manera oportuna y la mortalidad de los pacientes ha disminuido mucho. Cuando tenemos los factores que hacen o que pensemos que puede complicarse, hoy día tenemos todo muy claro, un protocolo, pues los atacamos antes de que se empiecen a complicar los pacientes. Ya está más estudiado este virus, por mucho supuesto. Más. Ya hoy tenemos una visión más clara de todo Claro. esto. Somos sobrevivientes de una pandemia, doctor. Es correcto. Completamente sobrevivientes. Pero todavía sigues tratando las secuelas del COVID. Sí, hay algunos pacientes que se quedaron sin olfato y sin gusto. Por ejemplo, en la parte de mi especialidad. Pues el caso más que tengo, recuperamos un 50% del olfato y del gusto. Pero a pacientes que quedaron sordos por COVID, por vía respiratoria, y que pudimos recuperar su audición, no al 100%, porque también entendíamos que el COVID le daba más importancia a la enfermedad respiratoria y dejaban atrás cualquier otra cosa. Entonces, pues sí nos costó a algunos una recuperación del 30-40% de la audición. Afortunadamente la hipoacusia súbita es unilateral. Sí. Entonces, pues sí, seguimos viendo algunas secuelas de seguimiento por la parte por COVID. Incluso había pacientes que se les paralizaban las cuerdas vocales después de la enfermedad por COVID. Entonces, pues sí era más complicado, porque si se paralizan hacia afuera no hay tanto problema. Si se paralizan hacia adentro se cierra la vía aérea. Entonces hay que cuidar mucho ese tipo de secuelas que tengamos, ¿no? Una experiencia complicadísima. Muy complicada. Complicada a nivel personal, sí. Complicada a nivel familiar, porque mi familia quería que no saliera.
Supongo que para no enfermarme. Y cuando me enfermé y pasó lo que pasó, pues dice, ahora ya tuviste una oportunidad, no salgas. Digo, si por alguna cuestión yo terminara en esta vida y me dieran la oportunidad de regresar, volvería a ser médico. Entonces déjenme hacer lo que me gusta hacer y bueno, procurar cuidar a la familia. Obviamente ellos estaban en otro lado, en la casa, en una habitación. Yo me llegaba y me bañaba, me cambiaba y estaba en otra habitación en los momentos más difíciles. Ya después empezamos a comer lejos, yo comía del otro lado de la mesa y fue una dinámica muy interesante, muy interesante. Y cuando me enfermé yo, enfermé a toda mi familia. Eso fue la realidad, porque todos quieren estar cerca, ¿no? Sí. Todos. Incluso mi hijo, el chico, se enfermó, mi hijo el grande se enfermó, mi mujer se enfermó y a pesar de que ella se enfermó, ella nunca dio síntomas, pero salió positiva a todos los cambios tomográficos. Siempre lo he dicho, que los doctores, las enfermeras siempre estuvieron ahí, en esa línea de fuego, son unos héroes, salvaron muchísimas vidas, otras se perdieron desafortunadamente, pero hoy por hoy estamos platicando, somos sobrevivientes de una pandemia, doctor, gracias al trabajo que ustedes realizan. Sí, fue la suma de todos. Aquí lo dijiste muy bien. No solamente fueron los médicos, fueron las enfermeras, fueron los camilleros, fueron los choferes de las ambulancias, fueron muchos voluntarios que también estuvieron atrás de todo esto. De verdad, mucha gente nos hacía, como había escasez de cubrebocas y de lentillas, mucha gente donaba, hacía, llevaba, nos llevaban de comer. Entonces, pues fue el triunfo de la suma de varios. Con eso me voy a la pausa. No se vayan, regresamos. Ya estamos de regreso en la serie La Triste y la Colorada. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con el doctor Daniel Rodríguez, otorrinolaringólogo en el Hospital Ángeles del Pedregal. Doctor, nunca había conocido a un otorrinolaringólogo experto en vampiros. Cuéntame, por favor, ¿de dónde surge esta pasión? Muy buena pregunta. ¿O de dónde nace? ¿Por qué? Desde niño me han gustado los vampiros. Si tú me dices cuál fue el inicio, no lo sé. Yo a los 10 años empecé a leer la novela de Drácula. En las festividades del Día de la Primavera y del Día del Niño, en vez de ir de algún animalito del bosque, iba de vampiro. Entonces, desde niño me gustó. Después, en la Facultad de Medicina, traté de que la parte mitológica de mi gusto por los vampiros se volviera algo serio y científico. Entonces, mi maestro de Historia de la Medicina nos pidió que hiciéramos un trabajo de investigación sobre cualquier tema de relación. Entonces, muchos de mis compañeros se fueron a la parte del espiritismo, de la santería. Yo dije, ¿por qué no? Voy a investigar de vampiros. Y me metí a estudiar el vampirismo como enfermedad. Y me di cuenta que había muchas enfermedades relacionadas con el vampirismo que tenían problemas de tipo dermatológico. Y ahí fue el inicio, pero como son 6 meses solamente, no tuve oportunidad de estudiar. Aparte, hoy no tenemos la tecnología. Para estudiar artículos, era irse al centro médico con unos librotes grandotes y sacar la información y estar 2 semanas para sacar los artículos y poder leerlos y hacer todo el trabajo de investigación. No fue cuando terminé la carrera, cuando tuve la oportunidad de poder costear mis gustos, fue de ir llevo 5 veces que he ido a Transilvania, a toda la zona de Valaquia, Transilvania, Rumania, para conocer pues las historias de vampiros desde Polonia hasta Bulgaria. Y pues esto ha generado en mí un cosquilleo científico en el por qué pasaba estas cosas en Europa del Este, y haciendo el rastreo genético sabemos hoy día que el gen positivo para la porfiria, que es una de las enfermedades más relacionadas con el vampirismo, sale positivo en toda Europa del Este. Entonces es muy interesante. Eran personas que estaban enfermas y que cuando se exponían al sol se quemaban porque causa daño dermatológico, pero pensaban que eran vampiros. Y entonces
pues este error por por un mito que se creía era una enfermedad y pues bueno, desgraciadamente a las personas las mataban pensando que eran vampiros. Y has dado varias conferencias en México, en Europa, acerca de este tema. ¿Cómo han sido tus experiencias en estos eventos? Pues aquí en México he tenido oportunidad de estar en los festivales vampíricos. Me ha invitado mi maestro y amigo, el doctor Carlos Camaleón, que los organiza aquí en la Ciudad de México. He estado compartiendo con ellos y pues bueno, estamos los diferentes puntos de vista ahí me toca hablar de la ciencia, pero ellos hablan de la parte del folclore, de la parte de varios puntos de la poesía, de la cuestión gótica. Y en el extranjero he tenido oportunidad con mis compañeros en Holanda, cuando estaba allí también invitado a una plática, y con algunos amigos en Francia, en algunas reuniones que tenemos también he tenido oportunidad de platicar de vampiros fuera de México. Ahora, estuviste en la casa de Drácula. Me han dicho que esa casa es terrorífica, ¿es verdad? No. Es que cuando ves al personaje como personaje y no como monstruo, las cosas pueden cambiar. Cuando fui a Transilvania, yo iba buscando al personaje Blas Tepeş, que es este conde que sí existió. Bram Stoker, para hacer la novela de Drácula, se inspiró en 3 personajes de la vida real. Uno que es Vlad III, o Vladimir III, Blas Tepeş, Elizabeth Bathory, que fue su prima, y Gais de Rais. Fueron 3 personajes que de la vida real. Y pues empecé a ver dónde estaban y me fui a la casa de Vlad el Empalador, que es en Sighisoara. Y bueno, la casa es una casa normal. ¿Pero te hospedaste ahí, doctor? No, ahí no me hospedé. Me quedé en el castillo de Puenari. El castillo de Puenari es un castillo que está en los Cárpatos y que no es que me hospedara, le dije al cuidador que me dejara. Él no quería y por circunstancias del azar me quedé en el castillo una noche. Una noche bastante interesante. ¿Dormiste? Porque no dormí, pero no fue... La primera parte no fue por miedo, la segunda fue por un miedo real, y se los voy a platicar. Cuando estaba en el castillo de Drácula, en el castillo de Puenari, es un castillo en ruinas, es un castillo que no está cubierto por completo, y entonces estaba leyendo la novela de Drácula. Mi objetivo era terminar de leer la novela de Drácula en el lugar donde sucedieron los hechos, según yo, en ese tiempo. Empezó a llover, entonces me estaba mojando y dije, no tengo que pasar. Empecé a ver rayos globulares. Yo no conocía los rayos globulares, me espanté porque yo pensé que eran brujas, ¿no? Entonces, ¿qué son los rayos? Los rayos globulares son rayos que en vez de que caigan hagan tierra, se caen en la copa de los árboles y hacen círculos. Hasta que vuelven a tocar la tierra y se prende fuego, ¿no? Entonces yo no los conocía, entonces dije, no, yo creo que mejor. Y ahí abajo vi una cabaña que me dijo el cuidador, se queda en la cabaña. Y cuando me fui, bajé a la cabaña, pues seguía leyendo la novela. Dijo, estoy cerquita, no hay problema. Y agarré mi sándwich, empecé en la última parte del libro. Y entonces escuché en la puerta de la cabaña un ruido espeluznante. Que quería entrar. Y entonces yo pensé que los vampiros sí existían. Pero dejé de dormir. De verdad, ya estaba cansado, pero eso me puso... Yo he de haber estado entre 2, 3 de la mañana. De ahí hasta las 7 de la mañana... De verdad yo no pude dormir, se escuchaban muchos ruidos afuera, gruñidos, y dije, bueno, a ver qué pasa. Y de verdad yo sí temí por mi vida en ese momento. Y al otro día que fue el vigilante a recogerme, me dijo que era un hombre con suerte, porque había habido un oso que quería entrar a la cabaña y estaban las garras pegadas ahí. Y le dije, ¿cómo que un oso? Y entonces me dice, sí, aquí es un lugar que es como los osos, pero yo me estaba comiendo un sándwich a la mitad del lugar. Le dije, es que yo estaba haciendo... No sabe que en el bosque no se puede comer a medianoche porque salen los animales y huele la comida y quiere. Entonces fue cuando le reclamé a mi mamá por qué no me llevó los scouts de Honey. Pero bueno, fue una experiencia
inolvidable. Nunca voy a olvidar esa noche de terror para mí, porque sí pensé que me iba a morir, pero por una cuestión real, no por una cuestión mitológica. ¿Cuántas veces te he dicho que no muerdas a tu hermano? ¡Momento! ¡Eres un vampiro! ¡Pronto! ¡Tenemos que matar al muchacho! ¿Cómo saben que es un vampiro? ¡Es un vampiro! Homero, tenemos que hacer algo. Si ahora bebe sangre humana, luego va a empezar a fumar. Y hablando de tu mamá, ¿qué te decía cuando te gustaban los vampiros? Me decía que no era un niño normal. Sí. Sí, de verdad yo siempre fui un poco aislado social, ¿no? Entonces, no acostumbraba a llevarme con otros niños. Mi padre falleció cuando yo tenía 8 años, entonces me volví el papá de mis hermanos, tengo 2 hermanos más pequeños. Suele pasar. Y entonces, pues no podía ir con mis amigos porque tenía que estar cuidando de mis hermanos, pero sí, no era un niño normal, eso me lo decía constantemente mi madre. ¿Existen los vampiros energéticos, doctor? Pues el vampirismo energético como tal, llamado así, pues yo creo que hay gente, y yo creo que nos ha pasado a todos, que podemos, oye, te invito a tomar un café que te quiero platicar unos problemas que tuve, ¿no? Y entonces, fíjate que mi novio me puso el cuerno y pasó esto y pasó lo otro y me enteré que la amiga, que esto, que lo otro. Y después de una hora nosotros quedamos todos cansados y la otra persona se para y se va y como si nada. Y nos chupó toda la energía. Entonces el vampirismo energético, hay algunos estudios que hablan sobre la transmisión de energía, no solamente calorimétrica, o sea, pérdida de calor, sino también de esta parte de electromagnética. Entonces hay un estudio ahí, no completamente científico, pero en el cual se marca que una persona que está vampirizando a otra, le mide la temperatura y hacen calorimetría y ven cómo cambia la energía de un lado a otro. Llama la atención eso, ¿no? Claro, porque descargan toda su energía negativa, por decirlo así, en ti, te quedas sin energía hasta con dolor de cabeza. Sí, somos seres electromagnéticos. Claro. El que no lo sepamos, el que no tengamos la tecnología para poder medir algunas cosas, no significa que no existan, ¿no? La verdad es que es uno de los doctores especialistas, yo diría los mejores del país. Gracias. Que me consta, porque he tenido la oportunidad de tratarme con el doctor. Y lo que me gusta mucho, doctor, es la sencillez y la humildad con la que platicas, por supuesto conmigo, pero con nuestras audiencias. Te felicito porque siempre estás estudiando, porque siempre estás preparado para ayudarnos como pacientes. Y bueno, yo te invitaría a que regreses y no nos abandones nunca. Muchas gracias por la invitación, ha sido un placer. Para mí es un honor que me hayas invitado y con mucho gusto cuando tú gustes. Gracias, doctor, por habernos acompañado el día de hoy. Y también agradezco mucho a ustedes que nos acompañan en todos los episodios de la serie La Triste y La Colorada. Recuerde que si quiere seguir esta entrevista y todas las demás que hemos pasado, por supuesto, aquí, solamente tiene que suscribirse a @Judith Gradilla, o también, si prefiere, nos puede seguir en Spotify como La Serie La Triste y La Colorada. Yo soy Judith Gradilla y nos vemos en la próxima.